dos lugares donde más se debería hablar de sexo, pero son lastimosamente los dos lugares donde menos se habla de sexo. Los dos lugares donde más se debería hablar de sexo son la familia y la iglesia. Y lamentablemente el lugar donde menos se habla de sexualidad es en la familia y en la iglesia. Y escuchen esto, por favor. Cuando tú no le enseñas a tus hijos algo, de seguro el mundo se lo va a enseñar. Lo que pasa es que lo va a enseñar de manera tergiversada. Y ahí entonces la importancia de nosotros poder en la iglesia y dentro de la familia abordar aquellos temas que son necesarios para el buen crecimiento y desarrollo de nuestra familia, de nuestros hijos. Así que creo que hace bien hablar del tema también dentro de la congregación. Hace bien hablar de esto. Y aunque algunas personas de pronto que siguen las actividades aún de la iglesia central a través de las redes pudieron escucharme en vivo predicando en el seminario, bueno, la gran mayoría de ustedes no conoce acerca del tema. Y hoy voy a hablarles, voy a hacer un paréntesis para hablar acerca de la pureza sexual, porque se tienen ideas equivocadas. No lo voy a asumir desde la perspectiva puritana, moralista, pero tampoco va a ser un sermón que va a ser asumido desde una filosofía hedonista. No, donde lo que prima es el placer. Lo que voy a hacer es trazar el mensaje desde la óptica bíblica. Es decir, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Es relevante hablar de eso en pleno siglo XXI? ¿Es posible ser puro o simplemente es una falacia, un idealismo moralista inalcanzable? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, permítame en esta mañana entonces como pastor de la congregación hablarles y enseñarles acerca de esto. ¿Qué dice la Biblia? Y espero que usted pueda abrir su corazón, pueda recibir una palabra de parte de Dios en esta mañana que le empodere para vivir en esa pureza. Que usted pueda caminar en esa victoria y que pueda tener una óptica diferente a lo mejor a la que usted hasta aquí ha tenido. Amén. En días pasados, uno de los noticieros principales de este país publicó una noticia que hablaba acerca de algo que nos comunica que la moral de nuestro país no está bien. Esta noticia habla acerca de las alarmantes cifras de violencia sexual que hoy en día existe en contra de los niños en Colombia y cómo en relación con años anteriores esa violencia ha aumentado proporcionalmente. Por otro lado, muchos portales noticiosos nos comunican una y otra vez acerca del tema de la ética y de la moral en Colombia y cómo éstas están devaluadas. Un ejemplo fue que el portal El Nuevo Siglo en días pasados tituló una de sus columnas El auge de la prostitución en Colombia. En palabras del columnista, Colombia es un país donde la ética y la moral están enormemente devaluadas al punto que toda forma de prostitución en Colombia aumenta a pasos agigantados. Ahora, estas noticias son solo un pequeño avistamiento de una realidad en la que vivimos como sociedad. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, una sociedad donde se enseña a ver a las personas y a los objetos a través de los términos sexuales. Y allí que la mayoría de la publicidad de todo lo que se da hoy en día está relacionada con la sexualidad. Una sociedad donde las entidades gubernamentales y no gubernamentales adelantan todo tipo de campañas en pro de un comportamiento sexual libre que conduce al detrimento de la moral de la sociedad. Todo esto, si lo sumamos al vertiginoso avance de la pornografía y la facilidad con que se puede acceder a esta, ha hecho que muchas personas hoy en día crean que ser puro sexualmente es algo del pasado. Era algo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Muchas personas de esta generación han llegado a creer de que ser puros sexualmente era mucho más fácil en el tiempo de los abuelos, pero no en nuestro tiempo, donde hay una hipersexualización de la sociedad. Sin embargo, permítame enseñarles algo. La hipersexualización de una sociedad no es algo nuevo. Es algo tan antiguo como lo es el pecado. La inmoralidad sexual es uno de los resultados del pecado en la raza humana y ha estado presente desde que el hombre pecó. Y un ejemplo de la hipersexualización
de las sociedades son aún los días en que el apóstol Pablo vivió y desarrolló su ministerio en esta tierra. En los tiempos del apóstol Pablo, escuche, los cristianos llegaron a ver la inmoralidad sexual con cierta indiferencia. Había tanta inmoralidad sexual en aquel entonces, pero tanta que ya era un asunto indiferente para los nuevos creyentes de aquel tiempo. E incluso llegó a ser también un elemento de complacencia dentro de los nuevos creyentes. Por eso es que Pablo escribe a las iglesias a través de sus cartas acerca de la importancia de la pureza sexual. Los creyentes en Tesalónica no serían la excepción de eso. Por eso es que Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica acerca de la pureza sexual. Y quiero invitarle, por favor, a que vaya a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo del 3 al 8. Y usted y yo podamos leer y observar lo que Pablo habla a los tesalonicenses acerca de este tema. Y quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia, encender su Biblia o estar atento a las pantallas. Sin embargo, aunque usted puede encontrar ahí la Reina Valera, yo estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Si puede, subraye eso. Y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sexuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni se engañen a otro, ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Versículo 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Amén. Amén. Permítame su atención, por favor. A través de esta carta, el apóstol Pablo llama a los creyentes en Tesalónica a vivir en pureza sexual. Dentro de este pasaje, Pablo presenta tres aspectos importantes sobre la pureza sexual, los cuales son útiles para los creyentes del primer siglo, pero que también siguen siendo útiles para los creyentes de este siglo, del siglo XXI. Y estos tres aspectos que Pablo toca son la razón para vivir en pureza sexual, la forma de vivir en pureza sexual y el agente de poder para una pureza sexual. Así que permítame desarrollar el primer aspecto que Pablo toca, la razón de vivir en pureza sexual. Quiero invitarle a que por favor centre su mirada en el versículo 3, tenga la amabilidad. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. La Reina Valera dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Ahora bien, permítame su atención. Pablo presenta que la razón para vivir en pureza sexual es porque esa es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre en relación a su sexualidad? Que éste viva en pureza sexual. Cuando Pablo usa el pronombre demostrativo esta para introducir lo que sigue, la voluntad de Dios, se refiere a que vivir en pureza sexual es el deseo, el propósito y la decisión de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la decisión de Dios en relación a la sexualidad humana? Bueno, que el hombre sea puro. Ahora, con esto, Pablo deja en claro que esto no es un asunto personal. Porque alguien puede decir: eso es un tema de abuelos, eso es un tema de mi papá y de mi mamá, eso es un tema moralista. No es un tema de un pastor, no es un tema moralista, no es un tema de tu papá y tu mamá. Es simplemente la voluntad de Dios. Y Pablo presenta esta voluntad de Dios a los tesalonicenses, y lo que hace es hacer que ellos centren su mirada en el dador de la sexualidad. ¿Quién dio la sexualidad al hombre? Dios.
¿Quién creó la sexualidad? Dios. Y Él, como dador y creador de la sexualidad, es quien tiene el poder y la autoridad para decir cómo debe usarse esta, cómo debe ser la forma y el uso que se le debe dar a esta. Dios es el único que tiene ese poder y esa autoridad. Ahora, si el deseo de Dios es que seamos puros sexualmente, también su deseo deja en claro que el sexo fue creado para el hombre y no el hombre para el sexo. Es el hombre quien gobierna sobre su sexualidad. No es la sexualidad gobernando sobre el hombre. Con todo respeto, pero hay quienes dicen, no, lo que pasa es que soy hombre. Y por años se creyó, es que los hombres, con todo respeto, como si fuéramos, no sé, un bulto de testosterona caminando por la calle. Es que los hombres no se controlan. ¿Quién dijo eso? Eso es una mentira. Eso es una falacia. Porque si fuese así, entonces quiere decir que Dios crea al hombre para el sexo y por tanto el sexo gobierna al hombre. Pero no es así. Dios creó al hombre y creó la sexualidad para que el hombre disfrute de esta dentro del marco, dentro del parámetro que Dios establece. Y el marco y el parámetro dentro del cual Dios lo establece y lo cuida y lo protege es el matrimonio. Pero ¿cuál es el deseo de Dios de que seamos puros? Bueno, eso tiene que ver con su carácter, pero también tiene que ver con un elemento de protección. Es decir, el sexo es algo tan bello, tan maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén? No, ahora ¿dónde los pongo? ¿Cuántos creen que el sexo es algo maravilloso, hermoso? Eso. La Biblia dice que todo lo que Dios creó, lo creó bueno y para su gloria. Aún la sexualidad. Y la diseñó de tal manera que usted y yo pudiésemos disfrutarla y glorificar su nombre en medio de ella. No tenga ese pensamiento dualista de que pensar que oye, las porquerías esas. No, nunca se refiere así al sexo. El sexo es algo que Dios creó y lo creó puro y lo creó para su gloria. Y Dios a través de la Biblia en muchas ocasiones usa la figura del sexo para hablar acerca de la relación de Él con su pueblo, principalmente en el libro de Ezequiel. Así que es una ignorancia bíblica expresarse del sexo en términos negativos. La Biblia no habla mal del sexo porque Dios crea el sexo. Lo que la Biblia hace referencias al mal uso del sexo, eso es diferente. Y eso la Biblia lo señala y muestra que es algo condenable, porque distorsiona la idea original de Dios. Cuando Dios nos llama a pureza, Dios nos llama a pureza porque lo que Dios está haciendo es guardando y protegiendo eso tan bello y hermoso que Él creó y que lo creó para que tú y yo lo disfrutáramos dentro del matrimonio. Y a través de ello también glorificásemos a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hago el alto allí, porque este no es exactamente una conferencia para pareja. Pero frente a la pregunta que algunas personas me dicen, pastor, ¿uno puede alabar a Dios en su intimidad? Claro, alabe al Señor. Tenemos un pensamiento tan dualista griego. Ahora escuche esto. El sexo fue creado para el hombre. Y es el hombre quien debe gobernar. Y debe tener autoridad sobre su sexualidad. El hombre no es esclavo del sexo. Y eso es importante comprenderlo. Por eso Dios puede expresar que su voluntad, su deseo es que seamos puros. Porque Él sabe que es algo que nosotros podemos decidir y en Él hacer. Ahora, si estoy diciendo que la voluntad de Dios es la pureza sexual, debemos preguntarnos algo acerca de la voluntad de Dios. ¿Y qué significa la voluntad de Dios? ¿Cuál es el significado de esa expresión, la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios tiene dos significados en la Biblia. Uno se relaciona con el decreto o la determinación de algo. Los decretos son cosas que Él ha dispuesto desde la eternidad de tal forma que Él conoce, ha organizado y
y ha orquestado, y en su inmutable sabiduría y soberanía, Él así lo estableció y así tendrá que ocurrir tal cual como Él lo estableció. Porque sabe que es lo mejor y que tiene que ver con el propósito eterno. El segundo significado que contiene la expresión la voluntad de Dios se relaciona con su deseo o aquello en lo que Él se deleita, pero que puede ser frustrado por la pecaminosidad de sus criaturas. Y es en este segundo sentido que Pablo dice aquí que esa es la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios de que seamos santos habla acerca de su deseo y de su anhelo. Sin embargo, ese deseo y ese anhelo puede ser frustrado, detenido por la pecaminosidad del ser humano. Es como si usted tiene un deseo. Ejemplo, ayer en la tarde salimos a hacer una diligencia y mi hijo me dijo, quiero un helado, pa. Miramos el reloj, eran las 6 de la tarde. Así que yo le dije, ahora miramos. Manera de disuasión de padre. Eso es, no voy a gastar el helado. Pero él volvió y dijo, pa, un heladito. Ah, un heladito. Entonces, reunión familiar. Si le damos un helado ahora a las 6 de la tarde, ¿quién lo acuesta hoy? Y mañana hay que madrugar para la iglesia. Así que empezamos en consenso familiar y llegamos a un acuerdo. Un helado para los 4. Todos probamos y ninguno se va con sobrecarga de azúcar. ¿Lo tomas o lo dejas? Y él dijo, hecho, uno para los 4. Pero en el momento en que terminamos nuestra discusión familiar y miramos, se había hecho una fila en la venta del helado, que dijimos, no, pero ¿quién va a hacer toda esa fila? Algo similar. Dios tiene un deseo. Dios, quiero que mire el paralelismo que estoy haciendo. Dios tiene un deseo, que seamos puros. Pero ese deseo puede ser detenido por causa de la pecaminosidad humana. ¿Bien? Usted puede tener el deseo de comerse algo, pero ese deseo puede ser detenido. No puede darse por causa de una gran fila. ¿A cuánto les ha pasado algo así? ¿Bien? Hemos hecho la relación, ¿cierto? Ahora bien, el deseo de Dios es que tú y yo seamos puros. Y desde esa perspectiva, tomar la decisión de vivir en pureza sexual es complacer a Dios, es agradarlo, es una forma de amarlo. Escuche esto. Mire esto tan interesante. ¿Quién es Dios para usted? Piense por un momento, ¿quién es Dios para usted? Si quiere, haga el ejercicio, cierre los ojos, piense quién es Dios para usted. El soberano, el creador, el regente moral del universo, el todopoderoso. ¿Quién es Dios para usted? Ahora, la Biblia dice que Dios no necesita ser servido por manos humanas. Sin embargo, la Biblia nos está dejando ver que nosotros sí de una manera u otra podemos, escuche esto, complacer a Dios. Dios que no necesita del hombre ni ser servido por mano humana. Si hay una forma a través de la cual yo puedo consentirlo, por así decirlo figurativamente, puedo complacerlo. Y es a través de mi pureza. Bien, ¿a cuántos de ustedes les complace que sus hijos les obedezcan? ¿Pueden levantar la mano? Ay, miren la cara de placidez. ¿Cómo se siente usted cuando dice, mijito, sí? ¿Será que puedes arreglar el desorden? Claro, yo voy y lo arreglo. Ya lo hice. ¿Qué más hay que hacer? ¿Cómo se siente? Usted dice, wow. ¿Cuántos de ustedes se complacen cuando ustedes le dan un consejo a sus hijos y sus hijos hacen caso a ese complejo, a ese consejo? ¿Cómo se siente usted? Complacido. ¿Y qué es sentirse complacido? Vamos, a gusto. ¿Qué más? Feliz. Bien. Pablo está diciendo aquí, el sentido del griego es la pureza sexual complace el corazón de Dios. Es una manera de amarlo. Ser puro sexualmente es un tema de amor por Dios. No es un tema de masculinidad, de femeninidad. No es un tema tan solamente de un compromiso marital. Hay quienes tienen problemas en su sexualidad, en su moral, y creen que si se casan dejarán de ser inmorales. Permítame decirle, una argolla
un compromiso, un documento firmado, una promesa de amor en un altar, si tienes problemas morales, no lo soluciona. Porque ahora te toca la puerta la inmoralidad a través de la fornicación, pero cuando te cases te la tocará a través del adulterio. Y el problema seguirá por una sencilla razón. El problema no es externo. El problema no es que trabajes con compañeras que sean muy simpáticas o compañeros que sean muy simpáticas, muy masculinos. Ese no es el problema. El problema no está afuera, el problema está adentro del corazón. Está aquí donde necesita ser cambiado. Es un asunto de prioridades. ¿Cuál es el amor de mi vida? ¿Cuál es el mayor placer de mi vida? Es una manera de decir: Dios, te amo. Es un tema de hacer de Dios mi mayor prioridad, mi mayor amor, mi mayor placer. El problema de los pecadores, con todo respeto, es que se conforman con muy poco placer. ¿Y es que acaso hay algo más placentero que una buena relación sexual? Sí. Y no estoy hablando de algo místico, estoy hablando de algo real. Sí hay algo mayor. Y Jesús habló de eso. Mire, cuando el Señor Jesús enfrentó a los saduceos no creían en la resurrección. Así que ellos vinieron y le plantearon una situación. Jesús, una mujer se casa con un hombre, pero ese hombre no le da descendencia y muere. La ley dice que ella debe casarse con su hermano y su hermano debe darle descendencia. Así que ella se casa con su hermano, pero tu hermano también muere y no le da descendencia. Y entonces se casa con el otro hermano y también el otro hermano se muere y no le da descendencia. Y ese también se muere y ya le dicen la viuda negra. No, pero y se casa con el otro. Y también se muere. Pregunta Jesús: en el día de la resurrección, ¿de quién será esposa? Y el Señor Jesús les dice: ay, ustedes no entienden. En la resurrección los hombres no tendrán que darse en casamiento. Serán como los ángeles. No tendrán necesidad sexual. Ahora la pregunta es: ¿por qué las personas se dan en casamiento? Las personas se dan en casamiento, número uno, para poder tener intimidad sexual y poder reproducirse. Eso es un aspecto del matrimonio. El segundo es para complementarse. En el matrimonio obtenemos nuestro complemento. Dos personas totalmente diferentes y polos opuestos se atraen y se unen para complementarse. Ahora bien, lo que el Señor Jesús está diciendo es: en la resurrección el hombre no estará incompleto. Por eso no necesita casarse para completarse. Él no estará incompleto. Y número dos, no necesitará de casarse para disfrutar del placer sexual, porque hay algo mayor que eso, y es el placer que ofrece el estar en la presencia del Dios de gloria. Cuando uno tiene una vida íntima con Dios, cuando uno desarrolla una vida de relación con Dios, logra desarrollar ese placer glorioso. Pero es que es un asunto de todos los días, no de vez en cuando. No hay nada más placentero y gratificante que es estar en paz con Dios, en paz consigo mismo y en paz con los hombres. Si hay algo que destruye la vida de las personas, se llama la culpa. Si hay algo que hace que las personas que están en inmoralidad sexual recaigan en eso, es la culpabilidad que siempre experimentan después de cada acto. Se siguen sintiendo igual de solos. Muchos recurren a la ducha y se bañan, está claro, porque en el fondo sienten que algo no está bien y que hay algo de suciedad. Pero es algo que el agua no quita. Si usted está aquí en esta mañana y experimenta eso, permítame decirle: solo el Señor Jesús puede limpiarle. Su sangre se derramó en la cruz para limpiarte. Él murió en la cruz para perdonarte. Y tú no tienes por qué seguir cargando con esa culpa. No tienes que seguir cargando con esa angustia en tu interior, porque Él murió por ti para perdonar tus pecados, para limpiarte y hacerte libre de esa condenación. Y por ende de la esclavitud a tu sexualidad. Ahora, Dios se deleita, pastor, si esa es la voluntad de Dios y es una manera en cual yo le puedo demostrar mi amor,
pastor, ¿por qué Dios se deleita que yo viva de esa manera? Bueno, porque cuando una persona expresa su voluntad o deseo, expresa a través de ella su carácter. Usted quiere conocer el carácter de alguien, mire qué desea. Porque lo que uno desea comunica su carácter. Ahora, Dios es un Dios santo y solo Él puede desear la santidad y la pureza para sus hijos. Por eso es que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: así como nuestro Dios nos llamó, es santo, sean santos todos ustedes en toda vuestra manera de vivir. Ahora, hay muchas áreas de la vida donde la voluntad de Dios de manera explícita no la conocemos. Hay cosas frente a las cuales en este tiempo yo estoy orando porque no conozco cuál es la voluntad explícita de Dios para eso. Pero si hay algo que en la Biblia es revelado de manera explícita al hombre como la voluntad de Dios, es el tema que tiene que ver con la sexualidad. Y la voluntad explícita de Dios para el ser humano es la pureza sexual. Así que cuando uno lee este pasaje, no necesita ser ni teólogo, no necesita tener años en la iglesia. Solo se necesita tener sentido común para leer y comprender que la voluntad de Dios es que vivamos en pureza sexual, y eso significa apartarnos de toda impureza. Y frente a eso, el ser humano debe tomar una decisión: o obedece a Dios o desobedece. Y el tema de obedecer tiene que ver con el amar a Dios, porque la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. Es un asunto de amor, no es un asunto de estoy casado y por eso no voy a ser infiel. No, es un asunto de que amo a alguien. Tengo un amor mayor que aún trasciende el amor por mi cónyuge. Y se lo digo ¿por qué? Porque aunque tenga un buen matrimonio, usted sabe que vienen momentos difíciles en la vida marital, en la vida del matrimonio, y muchas veces experimentamos frustraciones, momentos que no son fáciles a través de la vida matrimonial. Y en esos momentos usted puede ser muy vulnerable a una caída, porque puede encontrar una persona que le ofrezca aquello que usted está experimentando como una inconformidad en su matrimonio. Así que no es un asunto simplemente de una argolla, es un asunto de un amor mayor. No lo hago, no tan solamente porque estoy cansado. No lo hago, no tan solamente porque es que mi papá y mi mamá me dijo que no lo hiciera. No lo hago porque tan solamente en la iglesia me han enseñado que no debo hacerlo. No, no lo hago porque no lo hago porque esa es la voluntad de Dios. No lo hago porque quiero agradar a Dios. No lo hago porque amo a Dios. Y Dios es el amor de mis amores. La óptica cambió. Y eso es lo que Pablo quiere transmitirle a los tesalonicenses. El segundo aspecto que Pablo menciona en cuanto a la pureza sexual es la forma de vivir en pureza sexual. La forma. Lo primero era la razón. La razón es porque es la voluntad de Dios. Lo segundo es la forma de vivir en pureza sexual. Uno de los más grandes desafíos en la iglesia del primer siglo era mantenerse puro sexualmente. Y principalmente en aquellas ciudades de cultura griega como eran Corintio, Éfeso, Tesalónica. Estas eran ciudades abiertas a toda clase de prácticas de inmoralidad sexual, ya que sus religiones no exigían una pureza sexual. Sus supuestos dioses, los dioses que ellos habían creado, los dioses que ellos habían imaginado, les habían dado toda licencia para pecar y para ser inmorales. Porque cuando el hombre no puede vencer su pecado, crea un Dios para justificarlo y adorarlo. Nunca olvide eso. Y eso lo deja ver también el Salmo 115. Cuando el hombre no vence su pecado, lo que hace es crear un Dios para justificar el pecado y para adorarlo. Eso es una realidad. Así que ellos han creado sus propios dioses. Ahora, es importante hacer un paréntesis por las personas que nos visitan. Porque alguien puede estar aquí diciendo, pero yo no he podido vencer esto. Llevo años intentándolo. Claro, es que permítame decirle, el hombre en su capacidad natural no puede vencer el pecado. Porque
Los seres humanos no son pecadores porque pecan. Pecan porque nacen siendo pecadores. Es decir, nacimos con una inclinación al pecado. Y solamente podemos vencer esa naturaleza. Solamente podemos vencer esa inclinación por medio de la presencia de Dios en nuestra vida, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando tú aceptas lo que Cristo hizo por ti, cuando tú reconoces la necesidad de un Salvador, tú necesitas de alguien que venga a tu vida y pueda salvarte, y se llama el Señor Jesús. Y cuando tú reconoces eso en tu interior y Cristo viene y mora en tu vida, sabe, Él te capacita y te empodera para poder decir no al pecado. El pecador no hace su voluntad, hace la voluntad del pecado. Por eso es que el pecador dice cosas como: yo no lo vuelvo a hacer, pero a los 8 días o a los 15 lo vuelve a hacer. Se necesita de un poder mayor, de una naturaleza mayor en nosotros para vencer esa. Y esa es la que Cristo nos ha provisto a través de su sacrificio, y que la cual nos es ministrada a nuestras vidas. Cuando lo reconocemos, cuando lo aceptamos, cuando aceptamos su gobierno y su señorío en nosotros. Ahora, volviendo al tema de Pablo y de los creyentes en Tesalónica, la religión de aquel entonces incluía todo tipo de práctica inmoral. La mayoría de los cultos a los falsos dioses, escuche esto, incluía las prácticas de inmoralidad sexual. De hecho, a través de la historia se conoce lo que se conocía como la prostitución sagrada. Dice que en el templo de Diana, gracias, había más de 1000 prostitutas que servían toda la noche, salían a vender sus cuerpos para recaudar dinero y traerlos para su templo. Y no solamente era para el sostenimiento y la construcción del templo, sino también que a través de la prostitución buscaban más personas que adorasen a Diana. Así que para esos nuevos creyentes, escuche, ser religioso y ser inmoral era totalmente normal. Y ese es el primer desafío que Pablo tiene que enfrentar. Corintio, Tesalónica, en todas estas ciudades Pablo tuvo que enfrentar este desafío. La gente se estaba convirtiendo, y bajo el pensamiento y en nombre de la tolerancia, o el pensamiento de la tolerancia y la apertura de mente de la cual se hablaba en Corintio, entonces todo era aceptable. Por eso entonces, para los nuevos creyentes no era difícil ser inmoral y a la vez ser religioso. Y Pablo tiene que entrar a corregir esto a través de la enseñanza y de la predicación de la palabra. Pablo dice: no se puede buscar a Dios y ser inmoral. Bueno, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es que sean puros. Pero no solamente eso, sino que Dios les ha santificado, les ha separado para su gloria y para su honra. Y eso incluye el dejar y el abandonar todo tipo de impureza sexual. Ahora, escuche esto. Para los nuevos creyentes, esto era un desafío, así como lo está haciendo para muchos nuevos creyentes hoy. Porque en nombre de la tolerancia y de la apertura de mente, hoy en día, muchos quieren seguir los pasos de los tesalonicenses, de los corintios. Y es ir a la iglesia, creer ser espiritual, sin dejar de ser inmoral. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Y Pablo le está diciendo a los creyentes en el versículo 7, la voluntad de Dios es la santificación, y la santificación es un estilo de vida que excluye la inmoralidad sexual. De allí que ningún concepto de libertad cristiana puede justificar una conducta sexual inmoral. Ahora, entendemos por inmoralidad sexual todo acto sexual cuestionable, extramarital o vicio que degrada el alma, o todo pecado cometido en contra del propio cuerpo. Para mí fue una sorpresa ahora que estuve en la ciudad en la cual estuve predicando, donde la iglesia de mayor crecimiento en este momento, la que está rompiendo, por así decirlo, todos los márgenes de asistencia y membresía en tan poco tiempo, es una iglesia que tiene un salón para fumadores.
Es decir, usted entra al culto y puede acceder al salón de fumadores y puede ver el culto en vivo mientras que usted fuma. Y desde los altares se les enseña a los jóvenes que pueden tener relaciones sexuales extramatrimoniales si lo hacen dentro del marco del amor. Y que deben y pueden probar tener relaciones sexuales antes del matrimonio para ver si realmente se entienden. Y no es pecado si está dentro del marco del amor, pero si es por placer, si es amor. ¿Qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y por eso lo acabé de decir hace un momento. Ningún concepto de libertad cristiana justifica la conducta sexual inmoral. Y la Biblia es clara en eso. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, tu santificación es la voluntad de Dios. Y eso es claro. Pablo le dice a los tesalonicenses, tu santificación es la voluntad de Dios para ustedes. Por tanto, Pablo le dice a los tesalonicenses, absténganse de la fornicación que los incrédulos alrededor de ustedes están practicando, que ni siquiera ellos lo ven como un pecado. Ustedes deben abstenerse de eso. Así que la idea de santificación que Pablo les está dando es que la persona, el creyente, es reservado para el uso previsto de su diseñador. Es decir, que somos reservados para el Señor. El concepto de que Dios nos ha santificado quiere decir que nos ha separado. ¿Para qué? Para Él nos ha elegido. Para Él, para honrarlo. Y nosotros podemos hacerlo a través de nuestra pureza sexual. Ahora, la idea de santificación que Pablo les da es que ellos están reservados. Pero esto implica consagrarnos al Señor. Apartarnos. Me gusta la expresión que usa la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3, por favor. Quiero enseñarle algo. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense. La Reina Valera dice, apártense. En el griego, el verbo está conjugado en una voz que transmite infinitud y que su sentido literal es necesario, es perdurable, es obligatorio, y esa es la idea que encierra el término. Que se aparte, es necesario, es obligatorio, que se alejen de toda inmoralidad. Y como está en una voz que transmite infinitud, quiere decir que eso es algo permanente. Lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es alejarse de toda inmoralidad sexual. Debe ser algo necesario en ustedes. Debe ser algo permanente en ustedes. No es un asunto de un día, de una semana, no es un asunto de un año, no es un asunto de un mes. Es de todos los días. Debe ser el deseo de ustedes. Ahora, escuche esto. La mayoría de las personas hoy en día preguntan hasta dónde pueden llegar, no para alejarse, sino para acercarse. Porque entre lo blanco y lo negro, los seres humanos prefieren vivir en lo gris, al borde. Porque hay un concepto hoy en día. ¿Cuál? La gente creyente quiere ir al cielo. No se quieren perder el cielo, pero tampoco quieren perderse nada en la tierra. Quieren saber hasta dónde pueden llegar para disfrutar lo último. El punto es que eso no es una concepción bíblica. El Señor Jesús dijo algo claro que hoy no se enseña, porque no es popular para las personas. Porque a lo mejor no te aplauden por eso. Por el contrario, te pueden criticar. Porque hoy se le rinde una oda a la emoción antes que a la razón. Porque hoy las personas prefieren seguir las emociones, alabar las emociones, defender las emociones antes que la razón. Eso es una realidad en la que vivimos hoy en día. Pero la Biblia enseña que aquel que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo. Debe tomar la cruz y seguir al Señor.
Y eso significará muchas veces hacer cosas como las que hizo Job. Cuando dijo, hice un pacto con mis ojos para no ver la mujer, la doncella de otro, para no ver la mujer del prójimo. Es decir, tomé una decisión de controlar mi cuerpo. Y la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, aléjense de todo pecado sexual. Y eso es importante. Como resultado, cada uno controlará su cuerpo. Ahora, ¿cómo logro controlar mi cuerpo de los placeres que en mi vida sin Cristo aprendí a experimentar? No le voy a decir que levante la mano, pero sin Dios, todos nosotros aprendimos a disfrutar de placeres pecaminosos en relación con nuestra sexualidad. ¿Bien? Eso es claro. Y nuestro cuerpo desarrolló esos hábitos y conoció de esos placeres. Y esa información quedó allí. Y frente al más mínimo estímulo, el cuerpo va a responder automáticamente. Ya. Bien. Ahora, venimos al cristianismo y eso muere. ¿Eso deja de sentirlo? No. Todos los días la puerta de tu corazón será tocada por la inmoralidad. Y viene a ofrecerte lo que ya conoces del pasado. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos vencer eso? ¿Cómo podemos controlar eso en nosotros? Solamente orando y diciendo, Señor, por favor, mira mis ojos. En el pasado, Señor, tenía problemas con mi mirada y deseaba a toda hora las mujeres que pasaban por mi lado, Señor. Ayúdame para no ver más, Señor. ¿Y entonces qué? ¿Cerraremos los ojos y caminaremos con los ojos cerrados el resto de la vida? No. Porque muchos me han dicho, pastor, he orado, pero no he podido vencer. Entonces, aquí Pablo da la respuesta. Pablo le dice hasta a los tesalonicenses, aléjense. Y cuando ustedes se alejen, entonces ustedes podrán controlar eso. Y ahí está el secreto. ¿Dónde está el secreto para la pureza sexual? Hay que tomar decisiones radicales. Hay que alejarme de todo aquello que estimula mis sentidos al pecado. El punto es que las personas no quieren alejarse. Si tú sabes que tu problema tiene que ver con la internet, entonces toma la decisión de sacar el computador de tu cuarto. Colócalo en un lugar visible. Si es el celular, entonces cómprese una flechita. Aunque usted se ría, es realidad, porque usted es una persona con una adicción. Yo no le voy a adorar las cosas. Usted es una persona con una adicción al sexo. Y usted vive esclavo de eso. Y eso, aunque nadie se dé cuenta, y aunque parezca inofensivo, y aunque te hayan llegado a creer que eso es vivir la vida y disfrutar la vida, lo más probable es que tú terminarás asumiendo las consecuencias de esa adicción. Serán muy dolorosas al final. Y no solamente por una enfermedad, porque no necesariamente. Puede ser una insatisfacción emocional única, que con ninguna persona te sientes bien, porque has probado tanto que ya nada te satisface. Creo que es triste y doloroso terminar el resto de la existencia de la vida uno no pudiendo experimentar esa sensación de cariño, de afecto, de saciedad. Y por ahí se lo dejo. Con amor se lo digo, pero se lo debo decir. Huya por su vida, por su bienestar. Aléjese. Si usted sabe que su problema es la inmoralidad sexual, si tiene luchas en tu mente, ¿qué hace a la 1, 2 de la madrugada viendo los episodios tras episodios de Netflix? Es verdad. Yo he estudiado acerca del tema. Puedes encontrar en la web. ¿Sabe?
Hay una frase de su junta. Un día en una entrevista ellos dijeron, nuestro mayor enemigo no son las otras cadenas. Nuestra mayor competencia, dijeron ellos, es el término, nuestra mayor competencia no son las cadenas televisivas. Es el sueño de la gente. Por eso hacemos series que logren tener cautivado al televidente. Porque la mayor hora de consumo, el más alto rating es en la noche. Y es donde más caro venden la publicidad. Por eso deben mantener a la gente despierta. Por eso es común que tú escuches a la gente decir, me duré hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, orando, no, viendo Netflix. La segunda temporada, la tercera, la cuarta, la quinta. Y yo he leído acerca del tema. Y me he dateado. Y me he dado cuenta que las series de ellos tienen altos contenidos eróticos y de violencia. Y está diseñada por psicólogos y estudiosos de la conducta humana. Por eso cuando se acaba un capítulo, tú quieres saber qué sigue con el otro. Porque eso está diseñado de tal manera para lograr tener cautivo al televidente. Y si usted sabe que eso es lo que está trayendo problemas, ay pastor, eso a mí no me afecta. No te afecta porque estás tan lleno de eso que ya necesitas algo de mayor voltaje. Porque cuando uno está tan lleno de azúcar en su organismo, uno se toma una bebida azucarada y no le parece dulce. Pero deje las bebidas azucaradas por un mes, deje de consumir azúcares por un mes. Y cuando vuelva al mes a probarla, va a sentir lo dulce que se siente. Porque tu organismo se limpió. Vivir una vida de santificación tiene que ver con alejarse y alejarse en todo momento. Tome decisiones. No le estoy hablando desde un punto de vista moralista, estoy hablando de la realidad humana. Esto es de toma de decisiones. Es un asunto de amar a Dios, de decirle te quiero complacer. Cuando yo logré entender esto por la palabra, me ha hecho feliz. Todos los días me levanto y le digo, Señor, cada día quiero agradarte, quiero complacerte. Puedo complacer en algo al Dios del cielo. ¿Cómo puedo complacer yo al Dios del cielo? Tomando la decisión de vivir en pureza sexual. Porque alguien puede decir aquí, pastor, pero yo no he podido. Y sentirse frustrado. Por eso es necesario hablarle del agente que hace posible la pureza sexual. Porque Pablo lo aborda. Pablo no lo deja allí. Pablo no le dice, listo, esta es la voluntad de Dios. Sean puros, tengan problemas de moralidad sexual. La forma es alejándose. Y nos deja allí. ¿Y qué hay de los que carecen de la fuerza de voluntad para alejarse? ¿Y qué hay de los que dicen, lo he intentado y no he podido? ¿Qué hay de los que dicen, pastor, me es difícil? Necesitan de alguien que les ayude. Gracias doy al Señor por su Espíritu Santo en medio de nosotros. Versículo 8, por favor. Vayan rápidamente al versículo 8. Hemos desarrollado el versículo 3, el versículo 7 y ahora desarrollaremos el versículo 8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esta regla no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Permítame desarrollar y aclarar el versículo 8. Pablo concluye su enseñanza acerca de la pureza sexual, de la pureza moral, haciendo una advertencia y una provisión. Primero les advierte que no desechen su enseñanza, porque su enseñanza no es un deseo humano, porque su enseñanza no es el deseo de un pastor ni del apóstol, sino que su enseñanza no es más que la expresión de la voluntad de Dios. Y luego les recuerda que no están solos, que Dios les ha dado al Espíritu Santo. Y la pregunta que surge es, ¿por qué Pablo describe a Dios como aquel que nos da su Santo Espíritu? ¿Por qué no escogió otra forma a través de la cual podía presentar a Dios que fuera de acuerdo al texto? Como por ejemplo, Dios como el juez quien juzgará a todos aquellos que rechacen su mensaje y su obra de santificación. ¿Por qué escoge la expresión y presenta a Dios como aquel que nos da al Santo Espíritu? Según los entendidos, Pablo usa esta descripción. Dios nos dio su Santo Espíritu
Porque existe en la mente del apóstol una estrecha relación entre el don del Espíritu y una vida santa, una vida pura sexualmente. En otras palabras, Pablo está seguro que sin la dádiva del Espíritu Santo, nosotros no podemos vivir en esa pureza sexual. Es decir, usted necesita del Espíritu Santo en su vida para poder caminar en esa pureza sexual. El problema no está afuera. El problema no está en lo que nos rodea. El problema está en nuestro corazón. Y solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Por eso necesitamos de su presencia en nosotros. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios puede cambiar el corazón y puede quitar nuestro corazón de carne, de piedra, perdón, y colocar un corazón de carne. Y Dios dice, y pondré mi espíritu en vosotros y los haré andar, los haré caminar. Es decir, ¿quién es el que me hace caminar en la pureza? El Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Quién es el que me hace caminar en rectitud y en obediencia al Señor y a su palabra? Dios en nosotros. Alabe al Señor. Por eso debe asegurarse de haber rendido su vida al Señor. Porque si no, usted estará intentando vivir una vida religiosa y va a terminar frustrado, dándose cuenta que por más que intentó, no lo logró. Necesitamos del Espíritu Santo. Pablo presenta una solemne advertencia. Hay una estrecha relación entre el don del Espíritu y una vida santa, una vida pura, la cual consiste en dos cosas, según Pablo: tener en cuenta una solemne advertencia y una gloriosa provisión. Pablo dice, el Espíritu Santo mora en el creyente. Y el Espíritu que mora en el creyente es un Espíritu Santo. Por lo tanto, toda práctica de inmoralidad se constituye en una gran incoherencia. El que el Espíritu Santo viva en nosotros debe producir en nosotros una vida pura. La capacidad de poder decir no frente a la tentación de la inmoralidad. Pastor, pero ¿qué pasa con aquellos que han tenido unas vidas santas, pero de un momento a otro cayeron en inmoralidades? Bueno, nadie cae de la noche a la mañana. No es que yo voy, ay, me caí en un hueco porque no lo vi. No, no, así no es. Nadie cae en pecado de inmoralidad. La gente camina hacia el pecado de la inmoralidad. Es algo que se construye, que comienza cuando dejamos ir a nuestros ojos sin control. Y detrás de nuestros ojos, nuestra mente. Y detrás de nuestra mente, nuestro corazón. Y detrás del corazón, nuestros hechos. Y detrás de los hechos, nuestra condenación. Y eso es lo que el apóstol Santiago nos enseña en su carta. Así que necesitamos del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos llenarnos, pero necesitamos mantenernos alejados. No se exponga. Y cuando usted oiga, es que no siento nada, no me afecta en nada, entonces haga un alto, porque está ya tan lleno de eso que necesita algo de mayor voltaje. Vuelva al Señor. El texto es enfático. El Espíritu que recibimos de Dios no es otro que el Santo. Así que negarnos a vivir en santidad y en pureza es negar el carácter de aquel que mora en nosotros. En otras palabras, cuando yo vivo en pureza sexual, reflejo a Cristo, comunico a Cristo y el carácter santo de Cristo. Pero cuando vivo en inmoralidad sexual, entonces estoy negando el carácter santo de Dios. Cuando una persona sabe que usted es
practicante de la fe cristiana, cuando una persona ha oído de sus labios decir, soy un hijo de Dios, soy un creyente, amo a Dios y busco a Dios, pero vive en inmoralidad, usted con su hecho está negando ante esa persona el carácter santo de Dios. La inmoralidad sexual también tiene que ver con el negar a Dios en nuestras vidas. Así que Pablo exhorta, hace una advertencia, dice, mucho cuidado, porque el no vivir en esto, el no tener en cuenta estas palabras, que no son mi voluntad, sino la voluntad de Dios, nos va a llevar a la destrucción. Pero por otro lado, da una gloriosa provisión y termino. Y es que el Santo Espíritu vive dentro de ti, vive dentro de mí y permanece en nosotros. Y es el Espíritu en nosotros los que nos capacita para vivir en esa santidad. El profeta Ezequiel lo enseña. Y pondré mi espíritu en vosotros. El espíritu de Cristo en nosotros. El espíritu del Santo en nosotros. Y los haré andar. Ellos no van a andar, yo los voy a hacer andar. Es decir, mi presencia en ellos va a producir el deseo de caminar en esa dirección. No será un asunto de moralidad. No será un asunto de ética y de altruismo. Será el resultado de mi espíritu y de mi presencia en ellos. El punto es que hoy en día hay muchos creyentes como Sansón, que el espíritu se apartó de ellos y ni se dan cuenta. Lo difícil es que Sansón fue un hombre ungido y fue ungido desde el vientre de su madre. Nació con una promesa. Era un hombre con promesa, con ministerio, lleno del espíritu. Pero un hombre que carecía de carácter. Un hombre religioso pero inmoral. Y dice el texto, me impresiona el texto cuando dice, y creía como en las otras ocasiones que de esta iba a salir librado. Lo que pasa es que estaba tan lleno de inmoralidad que no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo dejó de estar en él. Y ese es el problema de la iglesia hoy. Muchos ni siquiera se han dado cuenta que ya el Espíritu Santo no está. Y lo que seguimos manteniendo es una vida religiosa. Por eso Pablo le dice, hay una maravillosa provisión. El Santo Espíritu de Dios dentro de ustedes. Deben valorarlo. Pero esa presencia día a día debe ser renovada. Él vino y habitó en nuestros corazones. El día en que reconocimos a Jesús y nos arrepentimos de nuestro pecado y vimos la necesidad de un Salvador. Él vino y entró en nosotros y mora en nosotros. Pero día a día esa presencia debe ser renovada a través de nuestra relación permanente con el Señor. No es un asunto de un día ni de una semana. Es un asunto diario de que usted se levante y pueda orar a Dios. Es un asunto de ir en el carro y pueda orar a Dios. Es un asunto que vayas en el bus, en la casa, en el donde sea, caminando por la calle y puedas hablar con Él, puedas comunicarte con Él, puedas depender de Él, puedas tenerlo en cuenta a Él en tu vida diaria. Su palabra. Y cuando su presencia está en nosotros, entonces Él nos lleva a la santificación. Nadie puede vivir para Dios en la carne. Una persona no regenerada cumple los deseos inevitables de su carne, pero una persona regenerada, llena del Espíritu, hace la voluntad de Dios. Solo la ley del Espíritu de Cristo en nuestros corazones es la que nos hace caminar en esa dimensión de santidad. Existe una larga incompatibilidad entre vivir como un creyente en Dios y practicar la inmoralidad. Y Dios quiere que caminemos en esa dimensión, llenos de su espíritu. Yo sé que al salir todos tendremos y enfrentaremos tentaciones. Y a lo mejor nadie nos estará viendo. A lo mejor vas en tu vehículo y tu vehículo tiene los vidrios polarizados y nadie te ve. No está tu esposa, no están tus hijos. Puedes tomar las decisiones que quieras con tus ojos allí adentro en el carro. Pero escuche esto. Cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros,
No importa si vamos con los vidrios arriba, son oscuros, nadie nos ve y la tentación se presenta. Y cuando la tentación se presenta, todos sabemos que tenemos al Espíritu de Dios para poder decir no y vencer eso. Todos sabemos que tenemos la provisión gloriosa para decir, ¿sabes, Señor? Quiero deleitar tu corazón. La inmoralidad y la impureza está tocando mi corazón, Señor. Pero yo decido amarte hoy a ti por encima de ella. Y aunque mis ojos quieren ver, y aunque quieren seguir viendo, y mi mente quiere irse detrás de esa persona que acaba de cruzar o que está cruzando, Señor, por tu Espíritu voy a decir que no, Dios de la gloria. Y te pido que tu Espíritu me ayude en este momento, Señor. Y cuando tú empieces a orar, escúchame, la presencia de Dios va a venir sobre tu vida. Te va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a hacer andar en esa dimensión de santidad y de pureza. Concluyo diciéndoles, es el deseo de Dios que vivamos en pureza sexual en esta ciudad. Nos ha dado la forma, alejándonos de todo aquello que estimula nuestros sentidos al pecado. Y nos ha dado la más grande provisión para poder permanecer en eso. Solamente en esta mañana usted debe tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con rendir su vida a Jesús. Tiene que ver con entregar esa área a Jesús. Tiene que ver con decir en esta mañana, Señor, someto mi vida y mi área sexual a ti, Señor Dios de la gloria. La someto al gobierno de tu palabra y te pido que me ayudes a amarte, Señor, y que yo pueda hacer de ti el amor de mis amores para vivir en esa pureza que es tu voluntad. Amén y amén en esta mañana. Colóquese en pie, por favor. Tu vida en esta hora a través de esta palabra y deseas tomar la decisión de vivir en pureza sexual, quiero orar por ti. Déjame recordarte y decirte que esa es la voluntad de Dios y que Él nos ha dado la forma para hacerlo, y es alejándonos de toda impureza sexual. Pero lo más importante es la provisión gloriosa que Él nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Por eso quiero invitarte que ahí donde estás, cierres tus ojos, porque quiero orar por ti en esta hora. Quiero clamar a Dios que sea Él llenándote de su Espíritu. Y Él, de seguro, su Espíritu te hará caminar en esa pureza y en esa santidad que Él desea que tú camines. Señor, oro por la vida de cada persona que nos está viendo en esta hora. Gracias, Señor Dios, por cada vida que ha sido ministrada a través de esta palabra. Oro por ellos y te pido, Señor, que ahí en medio de sus luchas tú le puedas ayudar, les fortalezcas. Que tu Espíritu Santo llene sus corazones. Espíritu Santo, llena la vida de ellos. Señor Jesús, de tu Espíritu a la vida de cada uno de ellos. Ministrale, Señor, una unción de santidad, una unción de pureza, Señor Dios de la gloria. Padre, que ellos sean revestidos de tu Espíritu para que ellos puedan caminar en esa pureza sexual que es tu voluntad, que es tu deseo, Señor Dios. Que ellos puedan caminar en esa libertad gloriosa. Que ellos puedan comprender y entender que en la cruz, en tu sacrificio, Señor, está toda la provisión que ellos necesitan para ser libres de sus luchas y de sus ataduras sexuales. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y declaro de tu libertad sobre la vida de ellos. Amén y amén.